es el momento de que cuando se nos pide colaboración y desde la máxima lealtad, desde luego desde Euskadi así lo hacemos, es decir, vamos a trabajar por el bien máximo, que es ahorrar energía, teniendo en cuenta todos esos aspectos. Vamos a ver, nosotros desde luego estamos dispuestos a trabajarlo y a trabajarlo de forma constructiva. Esa es nuestra voluntad, lo ha sido siempre, así se lo he transmitido a la ministra y vamos a trabajar en ese sentido. Muchas de las medidas que aparecen en nuestro plan pueden ser complementarias a lo que se está poniendo en marcha, al Real Decreto Ley. No hay duda en que asumiremos lo que haya que asumir, es una ley y por tanto la asumimos. Ahora bien, lo que hemos pedido y se lo hemos transmitido a la ministra, y ayer decía también el Lehendakari, es, bueno, vamos a tener que dialogar mucho para analizar qué es lo que puede ocurrir, y voy a ir a dos ejemplos que los estamos poniendo de forma constante, pero para que se entiendan perfectamente. ¿Qué ocurre con las temperaturas, por ejemplo, dentro de un local en el que se dedican a la alimentación? A la alimentación, por ejemplo, de fresco, pescados, carnes, frutas, verduras. Tiene que convivir la ley con la seguridad alimentaria. ¿Cómo lo hacemos? Trabajemos ese aspecto. No digo que no haya que cumplir la ley, evidentemente, y además va a redundar en la factura que tienen que abonar todos esos comercios. Claro. Pero al mismo tiempo tenemos que garantizar seguridad alimentaria, y en muchos casos sabemos perfectamente que en el alimento correspondiente pone consérvense en lugar fresco, sin ser frigorífico. Bueno, tenemos que hacer compatible eso. Bueno, aspectos como ese, o la luz, la iluminación en nuestras calles. En muchos municipios la iluminación de las calles se basa no solamente en las farolas, sino en la iluminación de los edificios y también de los comercios. ¿Tenemos que reducir esa iluminación y ser más eficientes? Sí, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad de todas las personas. Hemos luchado mucho las mujeres por sentirnos seguras en las calles. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer compatibles esas dos cosas? Vamos a trabajarlo. Nuestra voluntad es de colaboración y de trabajo conjunto. Pero, hombre, lo podíamos haber hecho previo en lugar de hacerlo a posteriori.